Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a un tutorial de la serie Strinar. Para hoy les traigo una nueva obra que he denominado Fractal Turbo. Para realizar este trabajo vamos a utilizar una tabla de dimensiones 61 por 61 centímetros. La hemos forrado con tela negra Turín y le hemos colocado 600 clavos de 1 pulgada separados uno del otro 0,7 centímetros. Después de haber colocado los clavos usando nuestro nivelador, ahora utilizaremos la herramienta para tensar los hilos. Les recuerdo que está para la venta, además de todos los diseños o bocetos de mis obras, envíos a cualquier parte del mundo. Si te gusta este video, no olvides darle like, suscríbete a mi canal, activa la opción de notificaciones para que cuando suba otro video estés enterado. Nunca olvides compartir. Gracias. Comencemos el tensado de la siguiente manera. Vamos a amarrar el hilo en el primer clavo de una de las filas interiores y vamos a ir al clavo número 6. Vamos a ir ascendiendo en este sentido, de igual forma que en este sentido, hasta dar la vuelta completa. Recordemos nuevamente el primer clavo de una de las filas y vamos al frente al clavo número 6, ascendiendo en este sentido de este lado y también del lado opuesto. Si deseas saber cómo he realizado el diseño o boceto para esta obra, te invito a dar clic en la siguiente notificación. Realicemos un segundo tensado. Esta vez utilizaremos las líneas internas y las últimas líneas. Para ello amarramos el hilo en el último clavo, vamos a ir ascendiendo en este sentido en la medida en que lo hacemos en este sentido, para cada uno de los 12 lados de nuestra obra. Recordemos, último clavo de las líneas internas y vamos a los clavos de las líneas exteriores. Realicemos un tercer tensado. Para ello vamos a utilizar las segundas líneas
y las últimas. Como siempre, vamos a ascender en este sentido en la medida en que lo hacemos en este sentido para cada uno de los lados de nuestra obra. Por último, vamos a realizar el siguiente tensado, usando las últimas líneas de nuestra obra y las segundas líneas. Vamos a trazar paralelas desde este punto hasta este punto, para cada uno de los lados de nuestra obra. De esta forma damos por terminado con nuestro cuadro de hilos tensados. Si te ha gustado, no olvides compartir este video y suscribirte a mi canal. Gracias.